Aquí tenemos un registro electroencefalográfico. Para interpretarlo correctamente, primero tenemos que conocer los elementos que lo conforman. Es como todo. Primero hay que saber qué estamos viendo antes para poder analizar los datos. En este caso, los datos son las señales bioeléctricas de la corteza cerebral. Vamos a echar un vistazo a estos elementos de manera general. Vamos a generar nuestras primeras dudas. A la izquierda, aquí tenemos unas etiquetas. Tenemos letras, tenemos números y tenemos, en este caso, este renglón que se refiere a las ondulaciones eléctricas. ¿Pero qué significan estos datos? ¿Qué significan estas etiquetas? ¿Por qué A1 y A2? Ahora, tenemos aquí otras rayas que están verticales. ¿Qué significan? Tenemos también unas letras acá. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos las etiquetas que son diferentes a las de arriba. Observemos que aquí dice FP1 menos F3. Tenemos diferentes valores a diferencia de aquí arriba. También tenemos aparentemente diferente la disposición o la forma, el tamaño de las ondulaciones eléctricas o de las ondas eléctricas, como quieran llamarles. A diferencia de aquí, miren estas, pero también aquí las etiquetas son diferentes. Veamos acá, caray, aquí las ondulaciones son totalmente diferentes a las que vimos. Bueno, tenemos que conocer primero los elementos básicos y son poco a poco. Recordemos que el electroencefalograma es una importante herramienta de apoyo al diagnóstico en las neurociencias, es decir, no solo para neurología, sino también para psiquiatría, psicología, pseudopsiquiatría, pediatría, desarrollo y muchas otras más. Es importante su interpretación correcta, para lo cual necesitamos saber los elementos primero. Y aquí tenemos que empezaremos con el Sistema Internacional 1020. El Sistema Internacional 1020, su nombre lo dice, es internacional. Es un método ya reconocido que su objetivo principal es el de tomar la muestra de la actividad eléctrica cortical. ¿Por medio de qué? Por medio de unos electrodos de superficie. Estos electrodos de superficie se ponen en la piel cabelluda. Recordemos, es piel cabelluda, no cuero cabelludo. Muy bien. ¿Qué característica tienen los electrodos? Si tenemos que hablar del sistema 1020, aquí está, mírenlo, es la forma en que se distribuyen estos electrodos en la cabeza. Aquí solamente vamos a conocerlos. La técnica, la puesta de estos electrodos se podrá ver en otro video. Solamente estamos presentando los elementos y tenemos que hablar, si estamos hablando del sistema 1020, tenemos que hablar también de los electrodos con que se toma la muestra, ¿no? Bueno, estos electrodos que se llaman de superficie tienen las siguientes características. Y digo de superficie porque electrodos, hay muchísimos tipos de electrodos, no solo para este tipo de ciencia, sino también para otras áreas, cardiología, electromiología y otras tantas. Estos son de tipo diagnóstico. Bueno, los que se utilizan para el electro convencional tienen estas características. Abarcan la mayoría de la corteza cerebral. Como había comentado, si se va a tomar la muestra de toda la corteza, se tiene que tener un sistema que abarque toda esta área. Son simétricos, es decir, tanto tiene que ser de un lado, en una cierta distancia y en una cierta posición anatómica igual que el otro. Son equidistantes, es decir, la distancia entre los pares de electrodos tiene que ser lo mismo. La misma en un hemisferio, en otro. Es como una red civil. Eso garantiza una adecuada toma de la muestra. Bueno, estos electrodos, como dije, son de superficie, porque hay muchos tipos de electrodos, también lo comenté. Pero aquí vamos a abordar dos tipos de electrodos que se utilizan muchísimo en el área clínica, en el área hospitalaria, en los laboratorios. Vamos a conocerlos. Tenemos los electrodos individuales. Les llaman de una manera popular electrodos sueltos, electrodos estándar. Bueno, estos electrodos individuales, por su material, pueden ser tanto de oro
de plata clorada o de otros metales y sus aleaciones. ¿Por qué? Porque son electroconductores y uno de los mejores electroconductores es el oro. Entonces, también por su forma pueden ser de plato, de disco, de punta. Hay muchas más categorías. Vamos a ver aquí las más prácticas. Ahora, otro tipo también de electrodos son los electrodos que están incluidos en las conocidas gorras de licra. Hagan de cuenta que estos electrodos los ponen ya de fábrica en estos gorros de licra. Pongo diferentes tipos de gorro porque hay de diferentes tamaños de acuerdo a la edad de la persona, desde los neonatales hasta los de adulto. Son varias medidas y tallas, y también son de otros materiales, no solo de licra. Dependiendo el distribuidor, dependiendo el fabricante, hay mucha variedad de esto ya en el mercado. Bueno, siguiendo con la nomenclatura, si se preguntaran entonces, vamos a ver acá. Ahorita olvídense de los números, de todo esto que estamos viendo. Parece difícil, ¿no? Vamos a verlo poco a poco. Pero si se les preguntara, híjole, ¿cuántos electrodos se necesitan para hacer un electroencefalograma convencional? ¿Por qué digo convencional? Porque hay muchos tipos de electroencefalograma. Este es el convencional y de aquí parte la mayoría. Si entendemos esto, vamos a entender todos los demás. ¿Cuántos electrodos son entonces? Son en total 22 electrodos, de los cuales tenemos electrodos activos, que son 19. Ahorita vamos a ver todos y cada uno de ellos. Tenemos las referencias A1 y A2, que vienen siendo los lóbulos de las orejas. Referencia A1, que se refiere a auricular 1 y auricular 2. Y un electrodo de tierra. Recuerden que estamos obteniendo señales bioeléctricas. Entonces necesitamos un sistema de un electrodo activo y un sistema de un electrodo pasivo para cerrar el circuito y para tener un registro. Tenemos que tener una referencia, como dije, y también un electrodo a tierra. Todo esto se va a explicar. También tenemos que conocer, ya lo sabemos, ya solamente es una pequeña muestra de la anatomía tan compleja que tenemos del sistema nervioso, en este caso el encéfalo. Pero aquí vamos a ver, estamos viendo los lóbulos cerebrales. Son fáciles, ya lo saben. Se ubican o se denominan de acuerdo a la planimetría: frontal, parietal, occipital y temporal, ¿de acuerdo? Tenemos entonces vistas, otro tipo de vistas para ver aquí la diferencia de los hemisferios, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho en este tipo de vista, y en una vista lateral aquí también tenemos hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, y en colores los lóbulos que acabamos de citar. Bueno, con esta base anatómica elemental se decidió empezar a poner los nombres y los números de cada uno de los electrodos. Con esto se va a entender mucho mejor por qué todo este enredijo de números, de letras, todo esto. Vamos a ver los lóbulos, repasémoslos. Frontal, entonces aquí se dio la nomenclatura de las letras frontales, F, y tenemos estas. Ahorita menciono los números. Parietal, tenemos estas, temporal, occipital, pero como variante o como anexo tenemos las centrales y una línea media que también se le llama línea sagital, que viene siendo la línea que anatómicamente separa los hemisferios izquierdos y derechos. Bueno, ahora ya tenemos entonces el conocimiento que de acuerdo a la letra corresponde a la región anatómica, en este caso al lóbulo. Pero ¿cómo voy a saber si es del lado izquierdo o derecho? Ya sé yo que Fs frontales, es fácil, ¿no? Aquí tenemos todas estas frontales. ¿Las contamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frontales. Tenemos centrales, ahí están. Tenemos T, que ya sé que son temporales, y podemos analizar esta vista o esta. Pero los números nos ayudan a saber si es del lado izquierdo o derecho. Es muy sencillo. Vamos al cuadrito. Entonces se denominó que los números pares van a corresponder todos al lado derecho. Acá están, Fp2, F4 y F8. Significa frontales del lado derecho. Si son pares, son del lado derecho. Entonces, los nones o impares van a ser o corresponder del hemisferio izquierdo y la letra corresponde al lóbulo. Entonces vamos a ver cómo se compone esto. Una vez que ya se vio
¿Por qué y cómo se denomina el Sistema Internacional 1020? Es importante también conocer lo siguiente: las líneas. Vamos a ver las líneas. Línea media sagital corresponde a esta agrupación de electrodos. Si se fijan, tenemos FZ, CZ y PZ. Vienen siendo los que están acá. Z corresponde a una nomenclatura en inglés que significa cero. Así le pusieron. Entonces, sabemos al hablar de línea media sagital, que son los tres electrodos que están, digamos, en la línea media sagital, valga la redundancia, donde se encuentran separados el hemisferio izquierdo y derecho. Vamos a ir con la siguiente línea. Aquí tenemos línea parasagital. Su nombre nos dice, y vamos a tratar de dibujarlo lo más fiel posible, que aquí tenemos una línea de electrodos que su disposición es paralela a la línea media. Tenemos de un lado dos líneas de electrodos del lado izquierdo, asimismo dos del lado derecho, que son estas, pero reciben el nombre de líneas parasagitales y se tiene que especificar si son izquierdas o derechas. Ahora tenemos la línea central. No se confunda con la línea media sagital. La línea central corresponde a estos electrodos, el central y los centrales, que son del lado izquierdo y derecho. Y esas son las líneas de cómo están dispuestos los electrodos en el sistema 1020. Pero también tenemos entonces que las líneas son importantes, claro, pero también se requieren de las regiones o derivaciones. Estamos hablando de una situación de región anatómica, pero también de las derivaciones que corresponden a donde están ubicados los electrodos. Región frontal, región prefrontal. ¿Qué quiere decir esto? Región frontal, estamos hablando de este par de electrodos. También se le conoce en otros textos como región de los polos frontales. Bueno, vamos a dejar en región frontal. La región prefrontal corresponde a la siguiente línea de electrodos. Su nombre lo dice y las letras también, frontales. Ya sabemos de dónde salen los números, izquierdos y derechos. Ahora, fíjense bien, si hablamos de región frontal o regiones frontales, cuando hablamos en plural, se refiere a toda esta área. Pero si queremos especificar una alteración electroencefalográfica de un lado a otro, tenemos que decir así: región frontal del lado izquierdo o simplemente región frontal izquierda. Si hablo en plural, quiere decir que la actividad eléctrica normal o lo que quiera yo denotar está en toda esta área. Lo mismo para todas las demás. Bueno, seguimos. Región central, que es lo mismo que habíamos comentado, es toda esta región, que corresponde también a la línea central que ya se había comentado. Pero aquí, al hablar de regiones y derivaciones, tenemos que especificar si es izquierda o es derecha. Si hablamos en plural, se entiende que es toda la región. Para ver un fenómeno eléctrico, para ver si hay una focalización o para ver si hay alguna asimetría. Esos son los conceptos básicos del Sistema Internacional 1020.